Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a un capítulo más de Juntas Territorios sin Violencia. Estos video podcasts que estamos haciendo en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y el Programa de Intervención Comunitaria. Hoy estamos con Pierina Rondanelli. Ella es socióloga de la Universidad de Concepción y es docente UTLA en las líneas de intervención comunitaria, tanto en las carreras de la Facultad de las Ciencias de la Salud como también de Ciencias Sociales. Con Pierina hoy día vamos a conversar sobre los feminismos, las distintas corrientes feministas, y también su relación con el tema de la violencia y específicamente sobre feminismos más comunitarios, ¿cierto? Entonces, bienvenida primero que nada, Pierina. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Y partamos la conversación. Como habíamos visto un poco en programas anteriores, en los capítulos anteriores, entendemos que el feminismo, no podemos hablar de un solo tipo de feminismo, sino que tenemos que hablar de feminismos. ¿Por qué? Porque el feminismo es un conjunto heterogéneo, tanto de distintas corrientes, es un movimiento social, tiene distintas teorías. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, entendiendo esto, ¿qué corrientes feministas, a tu juicio, dialogan de mejor manera con la idea de participación y de trabajo comunitario? Gracias, Sofía. Bueno, como tú dijiste en la introducción, hoy día el feminismo se ha popularizado de alguna manera y también se ha manifestado en su forma heterogénea. No solo porque, primero, antes de pensar que hay hartos feminismos, es porque reconocemos la diversidad de mujeres. O sea, si en algún momento se hablaba de la mujer, hoy día hablamos de las mujeres como también un colectivo heterogéneo. Y por cierto, a pesar de que hoy día, ¿no es cierto?, la academia emana conceptos teóricos, el origen del feminismo es un origen colectivo, ¿ya? Parte de la colectivización y del reconocimiento de una historia común de las mujeres. Este hilar histórico, este hilar de una historia común, se hace en colectivo, ¿ya? Y lamentablemente esta historia común de la violencia se ha visto atravesada, ¿no es cierto?, por la identificación de violencias en común, ¿ya? Pero por contraparte, ¿no es cierto?, nosotras en la historia reconocemos que las mujeres, el colectivo de mujeres, hemos vivido violencias comunes o hemos estado expuestas, ¿no es cierto?, por el hecho de ser mujer, vivir, ¿no es cierto?, contextos de violencia. Por otra parte, y en contraparte de esto, la genealogía de creación de las mujeres se ha borrado. No existe o es muy difícil de encontrar la historia de las mujeres. Y bueno, yo creo que el feminismo está muy lejos de ser una perspectiva individualista, muy lejos, o únicamente académica o un ejercicio intelectual. ¿Ya? El feminismo es el ejercicio del encuentro de mujeres con el fin de transformar las condiciones de opresión y de construir formas de relación libres de explotación y no violencia. No parte de la teoría, sino que parte de la práctica. Luego probablemente muchas corrientes van a teorizar y van a conceptualizar este pensamiento, este aprendizaje, pero el feminismo tiene un origen de la práctica, en la práctica y en el encuentro. Entonces, yo me atrevería a decir que es un ejercicio comunitario, ¿ya? Sobre todo porque, bueno, nosotros tendemos a pensar el feminismo como esta raíz blanca o europea que nos remite inmediatamente a las primeras olas del sufragio. Sin embargo, en Chile el origen o cómo se empieza a gestar las primeras colectivos feministas son de origen y de raíz obrera, ¿ya? De la organización de mujeres trabajadoras. Ese es un poco el origen en Chile, o sea, si nosotros nos situamos en el siglo XX, un siglo que está marcado por el avance de la industrialización, de la migración campo-ciudad, pero también, ¿no es cierto?, se caracteriza porque en los sectores populares había mucha precariedad, ¿ya?
condiciones precarias de trabajo, poca salubridad, hacinamiento, viviendas de de pésimas construcciones, ¿no es cierto? O sea, teníamos, principio del siglo XX, un problema sanitario importante. Muchos niños y niñas morían antes del primer año de vida por enfermedades contagiosas, etc. Entonces, en ese escenario, las mujeres, en ese mismo escenario, las mujeres empiezan a trabajar en las industrias y empieza a gestarse el feminismo obrero, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mujeres estaban siendo, ¿no es cierto?, presionadas por todos los sectores, y sobre todo los sectores conservadores del Estado, de la Iglesia Católica, cuestionan la llegada de las mujeres al trabajo, ya haciéndolas responsables de la crisis moral que estaba viviendo el país, o sea, crisis caracterizada por, ¿no es cierto?, el aumento del alcoholismo, o se veía también con muy malos ojos el tema de los hijos que nacían fuera de los matrimonios legalmente o católicamente constituidos. Entonces, en ese contexto de mucha opresión y de presión social, las mujeres empiezan a organizarse en contra de la explotación laboral, y como datos así muy generales, a inicio del siglo XX, en 1905, en Valparaíso, se abre el periódico, sale a circulación el periódico La Alborada, dirigido por una obrera tipógrafa, la Carmela Geria, después el periódico La Palanca, era, ¿no es cierto?, de organizaciones de costureras, ese periódico liderado por Esther Díaz, y así, ¿no es cierto? Luego en 1913 llega Belén de Zárraga, una feminista española que forma a mujeres obreras en temas políticos, y se generan los centros femeninos anticlericales, ¿no es cierto?, donde la primera coordinadora es Teresa Flores, una obrera sindicalista. Entonces, los orígenes, al menos en este territorio, son comunitarios, son a partir del encuentro de las mujeres para resolver las transformaciones necesarias para su mejor vida, ¿cierto? Y luego así el movimiento pro emancipación de la mujer chilena, que va a tener protagonismo en el acceso al voto femenino, que ya es, ¿no es cierto?, se decreta para las votaciones o elecciones presidenciales en el año 1949. Y así, ¿no es cierto?, luego las mujeres que se articulan en los años 70 ¿no es cierto?, hasta el fin de la dictadura con un propósito o un objetivo, ¿no es cierto?, común, que era caracterizado por la oposición a la dictadura y la defensa de los derechos humanos. Entonces, en Chile, yo pienso que, y me atrevería a decir que el origen del feminismo es colectivo, es comunitario, y parte de las bases de las mujeres trabajadoras y de las mujeres que se organizan para mejorar su vida, ¿ya? Y no solamente para demandar, sino que el feminismo siempre ha tenido tanto la demanda, que es como pedir algo, pero también el deseo, el construir algo. Yo creo que trasciende al solo hecho de la demanda o de la denuncia. También ha sido una forma de construir, de crear medios de comunicación, de crear formas de organización, de crear, no sé, propósitos también, de desear un mundo bastante distinto al que se propone para las mujeres. Y yo creo que en la actualidad, si nos situamos no solo en el contexto chileno, sino que lo vemos desde una perspectiva latinoamericana, los feminismos latinoamericanos también se caracterizan por la colectividad de saberes, por el reconocimiento de las mujeres de las comunidades indígenas y campesinas, ¿ya? Y el feminismo latinoamericano tiene un fuerte arraigo en el reconocimiento de las mujeres indígenas y campesinas. O sea, podemos hablar de corrientes como el feminismo autónomo, los feminismos populares, los feminismos comunitarios, el feminismo decolonial o el feminismo antirracista, que surge de bases populares, o sea, de las comunidades, de las propias comunidades. Oye, Pierina, y asumiendo que entonces que en realidad en nuestro territorio el feminismo ha estado muy ligado a lo comunitario, la respuesta que se da desde estos feminismos, desde lo comunitario,
hacia la violencia, o entendiendo que también es el nombre del podcast, ¿cierto? Cómo generar territorios sin violencia. ¿Cómo se trabaja desde estos feminismos esa idea? Ya, bueno, partí también esta pregunta diciendo que desde la humildad, ¿no es cierto? Yo lo digo, de lo que yo he podido aprender haciendo, estudiando, pero creo que igual es interesante poder que podamos ir conociendo las fuentes. Con respecto a tu pregunta, es bien estructurante el tema de la violencia en la articulación de los feminismos o de las feministas en Latinoamérica. O como el mismo movimiento feminista ya nosotros o nosotras, ¿no es cierto?, no hablamos de Latinoamérica, sino que hablamos de Abya Yala. ¿Por qué? Porque como primera violencia se reconoce que en este territorio o sea, antes del colonialismo, antes de la llegada de los españoles, también se reconoce que habían prácticas machistas, patriarcales dentro de las comunidades indígenas. Pero sin duda el colonialismo va a dar un marco de origen de nuestras sociedades desde la violencia colonial, ¿ya? Desde el diezmar a las comunidades indígenas en todo el territorio latinoamericano, y una colonización que también tiene una fuerte vinculación con la apropiación del cuerpo de las mujeres, con la violación, por decir, ¿no es cierto?, más específicamente, con la violación de los cuerpos de las mujeres por parte de los colonos europeos. O sea, ahí se origina, ¿no es cierto?, un poco el poblamiento o el mestizaje luego de la llegada de los españoles. Entonces, Latinoamérica o las feministas de este territorio de Abya Yala, ¿no es cierto?, que es una palabra cuna de pueblos originarios de Panamá, pero que se ha adoptado, ¿no es cierto?, en diversos territorios. La Abya Yala nos organizamos a partir de eso también, ¿no es cierto?, de pensar y reflexionar sobre el colonialismo, ¿ya?, como una violencia o como un marco o algo que, ¿no es cierto?, que encuadra y que explica los contextos de violencia y el patriarcado que se vive en Abya Yala. Por otro lado, desde este territorio se ha surgido, ¿no es cierto?, esto del cuerpo-territorio, este concepto o este escenario que nos lleva a pensar en que gracias a las feministas de Abya Yala reflexionamos acerca de nuestro cuerpo como primer territorio, y como un territorio que también está de alguna manera disputando su libertad, que está disputando sus límites, un territorio que está siendo, ¿no es cierto?, apropiado constantemente y que estamos también constantemente defendiendo nuestra propia capacidad de decidir sobre este cuerpo, ¿ya? Y cuerpo-territorio porque las comunidades, a pesar de que hoy día vivimos mucho la virtualidad, ¿ya?, la virtualidad no es el espacio donde nuestra vida es posible. O sea, nuestra vida va siendo posible gracias a que estamos situadas en un territorio, y que ese territorio tiene o no tiene características que nos permiten vivir, y vivir bien, ¿no es cierto? Entonces, también desde los feminismos comunitarios hay un reconocimiento por el territorio, de una relación armónica con el territorio. Entonces, primero, ¿no es cierto?, problematizamos la violencia que hay en contra de este cuerpo como primer territorio, pero también cómo este cuerpo va tomando o se va posicionando en un territorio que también esperamos que sea lo más armónico y el lugar donde sea posible vivir bien. Y para eso también es un lugar que vamos a defender o que vamos a construir según estos deseos de estar bien, armonía con nuestro propio cuerpo y nuestro territorio. Entonces, ¿se relaciona con el abordaje de la violencia? Sí, y se reconoce, ¿no es cierto?, que hay una violencia antigua, por así decirlo, y una violencia que arrastramos desde la llegada de los españoles o incluso antes.
El territorio también cobra relevancia, como te decía, porque es donde se da la continuidad a la vida, ¿ya? Y ahí podría, no sé, nombrar algunas referentes que nos podría, ¿no es cierto?, interesar, conocer más de su historia y de lo que han propuesto en Latinoamérica, como Lorena Cafnal, que es una feminista comunitaria guatemalteca, Adriana Guzmán, feminista comunitaria boliviana, eh, Victoria Aldunate de acá de Chile, la Claudia Corol de Pañuelo en Rebeldía en Argentina, y que proponen o tienen una reflexión, y aquí yo quisiera insistir, no solo tienen una reflexión, sino que tienen un hacer, y que nos llaman, ¿no es cierto?, a las mujeres, a las que nos identificamos como feministas, o que nos sentimos cercanas a esta corriente política, ¿no es cierto?, nos llaman a hacer un feminismo del hacer, un feminismo de lo útil, de lo que nos vaya sanando también como mujeres y en colectivo. Uh-huh. Claro, en ese sentido, estas propuestas tienen como un componente, o sea, es una propuesta también de acción, es un llamado a la acción y a sumarse a este construir que es el vivir bien, el vivir, ¿cierto? Uh-huh. ¿Sería algo así? Sí, sí, y hay una frase muy importante que dice la Adriana Guzmán, que es que el feminismo, ¿no es cierto?, y que un poco se contrapone con este imaginario del feminismo de la clase alta, o de que las mujeres que sabían leer o que eran letradas pudieron ser feministas, sino que, ¿no es cierto?, propone este feminismo comunitario que cualquier mujer, en cualquier territorio, de cualquier parte del mundo, puede hacer feminismo, ¿ya? Y eso se hace, ¿no es cierto?, colectivamente, encontrando esta historia común entre mujeres, y encontrando también nuestras propias formas de cómo queremos vivir y cómo queremos o cómo pensamos, ¿no es cierto?, liberarnos de esa violencia, ¿ya? O sea, como un ejercicio que cualquiera puede hacer. Y también asume, lo que entiendo de lo que dices, es que también asume como la perspectiva que le llaman interseccional, mucho Uh-huh. más de base, estos tipos de feminismo, ¿cierto? Es como entender que existen violencias y distintos tipos de violencia que afectan también a nuestro cuerpo y a nuestro territorio. Claro, claro, y no sé, por ejemplo, yo creo que en estos momentos las comunidades o las mujeres en las comunidades están organizadas. Si nosotros podemos pensar en las asambleas territoriales que surgieron, ¿no es cierto?, luego del estallido social de octubre, muchas de ellas tienen considerado los espacios de mujeres, los espacios feministas o los espacios de organización donde se relevan los temas de las mujeres. Y hoy en día en las comunidades, en los territorios, vemos lo que tú dices, pues esta interseccionalidad. Hay temas con las niñas, también son sujetas del feminismo, ¿ya? A pesar de que no son ciudadanas dentro del concepto formal de ciudadanía. Están las niñas, están las mujeres migrantes, ¿ya? Están las mujeres pensando en la subsistencia, en la vida, que la vida sea posible, ¿no es cierto? Están pensando en cómo también librarse de la violencia del narcotráfico, como de la precariedad de la vivienda. O sea, son temas que no se acaban solamente en algunas las agendas más formales, más institucionales, que son las agendas de la mujer, sino que son temáticas bastante más amplias y que tienen una relación con, como te decía antes, con el habitar un territorio, no solamente con el habitar un cuerpo de mujer. Claro, a mí me llama la atención lo que dices porque estoy pensando como también en mi experiencia o en experiencias de amigas, compañeras con las que nos sentimos parte del feminismo, que nos pasa eso un poco, como el hecho de ponernos unos lentes o darnos cuenta que estamos en un espacio y decir, chuta, me di cuenta que me pasa esto. Y
conversando con otra compañera, me di cuenta que a mí también, y a mí también, y ahí encontramos como esa experiencia común. Entonces me parece muy interesante lo que planteas que decía Adriana Guzmán, me parece, Adriana Guzmán, sí. de que todas, cualquier persona del mundo está llamada, o sea, cualquier mujer del mundo está llamada o puede hacer feminismo, y puede hacerse parte de esto porque se da cuenta que tiene esta historia común. Claro, y también dentro de esa historia común van habiendo diferencias. También yo creo que ahí se va un poco desdibujando esta idea de que la justicia es solo la igualdad, ¿ya? Y no es solo la igualdad, también es la diferencia, y es el espacio de reconocer diferencias, y las diferencias no como motivos de separación o de disputa de una diferencia hostil, sino que todo lo contrario, una diferencia que nos permite mirar más globalmente en nuestra vida, en nuestros territorios. O sea, nosotras me imagino que, no sé, pues compartimos una nacionalidad nosotras, ya. Nuestra nacionalidad, nuestro carnet dice chilena. En Chile no vivimos solo chilenas, ¿ya? En Chile viven mujeres de distintos países de Latinoamérica, y que son mujeres igual que nosotras, pero solo ese hecho de tener otra nacionalidad y de que las razones de su migración hayan sido problemas políticos, sociales o económicos de sus países, las posiciona, ¿no es cierto?, en un lugar de mayor riesgo y vulnerabilidad. Claro. ¿Ya? Entonces, eso no nos separa. Eso, todo lo contrario, no nos separa. Yo no digo, yo no soy esto, sino que somos mujeres, podemos ver esa historia y podemos empatizar con esa historia. Entonces, a eso también igual apunta el feminismo comunitario, que podamos, de alguna manera, las mujeres que vivimos en un territorio, poder reconocer esas diferencias, y a partir de eso también ir buscando formas de vida posible, el despegue, los deseos de cada una también. Súper. Eso. Uh-huh. Oye, en realidad te quería agradecer por esta pequeña conversación. Yo me quedo con esta idea del hacer, de que todas podemos construir esto, Sí. y con esta idea del llamado a la acción también, de que no nos quedemos solo como en esa... Lo otro, Sofía, que es súper importante y que si bien proviene del feminismo, del lesbofeminismo, del feminismo lesbiano, y que es un ejercicio súper interesante de hacer para generar espacio de participación, es buscar espacios donde estemos mujeres, ¿ya? Si bien obviamente hay organizaciones feministas que van a ser más separatistas, o van a ser, o tienen, ¿no es cierto?, límites separatistas más permanentes. También las feministas heterosexuales o las feministas de las comunidades que comparten su vida con otros, con hombres también, ¿no es cierto?, que ese territorio se piensa igual con hombres, es súper importante para poder lograr hilar esta historia común y poder encontrarnos como sujetas políticas, el ejercicio de tener espacios de mujeres, ¿ya? Y ese ha sido un aporte súper importante de los feminismos, el poder, y también de los feminismos comunitarios, es a pesar, ¿no es cierto? No a pesar, sino que si bien las comunidades están hechas, los territorios, hombres, mujeres, obviamente no todas las mujeres son lesbianas, ¿no es cierto?, tener espacios diferenciados de política, para pensarnos, para conocernos, porque los espacios de participación con hombres, ¿no es cierto?, presentan barreras de la comunicación a las mujeres. Una cuestión histórica, una cuestión de contexto, o sea, podemos decir que no, que ahora los hombres están súper abiertos y toda la cuestión, pero hay aprendizajes, ¿no es cierto?, que a las mujeres les cuesta, ¿no es cierto?, comunicar, o se sienten con mayor desconfianza en comunicar ciertas cosas cuando hay presencia de hombres. Entonces, cuando tú me preguntas sobre la participación, yo creo que para potenciar la participación de las mujeres es necesario espacios diferenciados. Los hombres los han tenido, ¿ah?
Sí. los equipos de fútbol, los clubes de todo, y entonces tampoco es algo tan terrible tener No, ya. espacios diferenciados. Y además pasa un montón que dice que cuando uno genera un espacio separatista te preguntan, pero ¿por qué no nos dejan entrar? Los hombres tienen como ese discurso y es como, si ustedes quieren discutir estos temas, hagan un grupo de hombres, discútanlos, trabajenlos, también es posible. O sea, no, Claro, no quiere decir que no existan espacios en conjunto ni que se piense que no se puede generar sí. un trabajo conjunto, pero que hay espacios que tienen que ser resguardados por lo mismo que señalas tú, creo yo. Claro, y las mujeres necesitamos encontrarnos espacios de confianza, en construir una historia, también la historia misógina nos ha puesto a nosotras como competencia. Entonces, para sanarnos de eso tenemos que estar entre nosotras, conocernos, contarnos nuestra historia, darnos cuenta que en lo íntimo nos pasan cosas muy similares. Esta historia del cuerpo-territorio, de que nuestro cuerpo está siempre en disputa, lo controla el marido, lo controla el hombre, lo controla el Estado. Pero ¿y nosotras? ¿Cuándo hablamos de lo que nos pasa en nuestro propio cuerpo? Y ahí entre mujeres van saliendo estas cosas, como tú decías, que a mí también me pasó, esto a mí, y empezamos a construir una historia y nos damos cuenta quizás de las violencias, pero también empezamos a dar cuenta de qué es lo que deseamos, ¿ya? A también empoderarnos, por así decirlo, no me gusta mucho esa palabra, pero, o quizás tener poder, eso, tener poder sobre nuestros deseos. Súper. Oye, muchas gracias. De verdad creo que ha sido una excelente conversación. Entiendo ahora que Gracias. además como el tema del feminismo tiene todo que ver con la intervención comunitaria y con la participación. Si es que no vemos esto, en realidad es Sí, como que estuviéramos un poco sesgados, como trabajarlos por separado me hace muy poco sentido. Creo que tienen que sí o sí ir en conjunto e ir entretejiéndose estas distintas perspectivas. sí, de todas maneras. Súper, así que Gracias, muchas Sofía. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien y nos vemos pronto. Nos vemos pronto.